Les saluda Gabriela Ángeli. Gerardo Guardado. En el siguiente video hablaremos sobre la libertad de conciencia, opinión y expresión en el país. Con enfoques a ataques trolls y cuentas institucionales GOES. En El Salvador, la libertad de conciencia, opinión y expresión enfrenta desafíos en la actualidad. La existencia de ataques de trolls y cuentas institucionales utilizadas para difamar y silenciar a opositores controlan la narrativa en redes sociales, planteando preocupaciones sobre la manipulación de la información y la libertad de expresión en el país. Además, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece en el artículo 18 el derecho a la libertad de conciencia, opinión y expresión, incluyendo la libertad de manifestar estas creencias en público o privado. Asimismo, el artículo 19 reconoce el derecho a la libertad de opinión y expresión, tanto para recibir como para difundir información. Así es, Gerardo. Además, en la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 6, se garantiza el derecho a la libertad de conciencia, opinión y expresión, siempre y cuando no se subvierte el orden público ni se dañe la moral, el honor o la vida privada de otros. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay instituciones encargadas de proteger y promover la libertad de conciencia, opinión y expresión en El Salvador. En ellas podemos mencionar a la Procuraduría de Derechos Humanos como una entidad independiente que vela por la protección de los derechos humanos. También existen organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso, Cristosal y la Asociación de Periodistas de El Salvador, también la Sociedad Interamericana de Prensa, que trabaja en la defensa de la libertad de expresión y prensa. Cabe destacar que han habido casos emblemáticos que ejemplifican los desafíos que enfrentan los periodistas en El Salvador. Óscar Martínez y Carlos Martínez, periodistas del Faro, sufrieron un ataque cibernético en 2018, dirigido a censurar su trabajo periodístico crítico. A pesar de esta adversidad, continúan realizando su labor con valentía y compromiso, a pesar de los riesgos que enfrentan. En casos más recientes podemos mencionar a la periodista del Diario de Hoy, Jessica Orellana, que ha recibido un sinfín de ataques en persona y a través de redes sociales. El acoso a periodistas es más evidente del que probablemente en otros gobiernos no habíamos visto. Por ende, creo que el panorama para el periodismo no es tan alentador, ¿no? Desde hace un par de años venimos denunciando que funcionarios públicos te exponen en redes sociales para desacreditarte como periodista, que hay mucho bloqueo a la prensa, que instituciones públicas, empleados como policías, militares, vigilantes, están ejerciendo una presión hacia los periodistas. En cuanto al ejemplo de violación a la libre expresión, podemos mencionar el caso que circuló en redes sociales sobre 3 doctoras del sistema de salud público, al publicar comentarios en Twitter ante la tragedia del Estadio Cuscatlán, donde al menos 12 personas perdieron la vida. Luego de ser criticadas por los usuarios, el ministro de Salud, Francisco Alaví, anunció que fueron retiradas de sus cargos esa misma noche. Además, otro caso fue el del doctor Roberto Pérez, docente de periodismo de la Universidad de El Salvador, quien fue atacado a través de redes sociales minutos después de pronunciarse por la entrada de youtubers al Salón Azul. Sí viralizó porque en el momento hubo mucha indignación sobre el tema y quienes lo viralizaron eran lógicamente las personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. En buena parte hay un corredor en las redes sociales, sobre todo en Twitter, un corredor muy fuerte, muy bien diseñado como red de oposición al gobierno o digamos oposición al presidente de la República. Ese no es un problema, solo que hoy está mucho más articulado. Entonces, si posicionas un tema dentro de esa subjetividad, lógicamente tendrás un corredor en donde vas a poder transitar a esos niveles, a ese nivel de viralización. Entonces, fue mucho más tarde, yo diría que cuando se dieron cuenta que estaba viralizando, me di cuenta, eso fue como al día siguiente, que empiezan a caer los comentarios negativos. En cuanto a la libertad de conciencia, podemos hablar del pastor Mario Vega, de la reconocida Iglesia El Lin,
El pastor ha sido criticado y atacado fuertemente por su pronunciamiento hacia las capturas arbitrarias cometidas dentro del régimen de sección. En una entrevista publicada por Factum y el mismo canal de la iglesia, el INTV, el pastor asegura que el país ha sido muy inclinado a la agresividad y a la venganza, y por lo tanto siempre popularmente se pensó que la salida de la violencia era más violencia. El pastor declaró que la violencia no se ataca con más violencia, y si se hace así, pues se convertiría en uno más de los que cometieron crímenes. Ante estas declaraciones, el pastor de la iglesia recibió fuertes ataques a su persona a través de una masiva ola de comentarios por la página oficial de la iglesia, el INTV, la página de Factum y el canal de YouTube de ambos. Estos casos ilustran los obstáculos de la situación actual de la libertad de conciencia, opinión y expresión que los periodistas enfrentan en El Salvador, incluyendo la violencia física y el intento de silenciar voces críticas. Por otro lado, hay que hacer hincapié en la importancia de la protección y seguridad de los periodistas en El Salvador. Aunque el país cuenta con leyes y mecanismos para garantizar la libertad de expresión y proteger a los periodistas, existen desafíos en su implementación efectiva. En 2015, la Fiscalía General de la República creó la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida e Integridad Personal para periodistas y trabajadores de medios de comunicación, con el propósito de investigar los delitos cometidos contra periodistas y garantizar su protección. Esta unidad trabaja en colaboración con otras instituciones de seguridad, justicia, sociedad civil y medios de comunicación. Cabe decir que también el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública implementó el Programa de Protección Integral para periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de estas medidas, persisten desafíos en la implementación efectiva y la impunidad en los casos de agresiones contra periodistas. Así es, compañera, también los ataques de trolls y cuentas institucionales han sido uno de los mecanismos que más resultados ha dado para el presidente Bukele. Una investigación periodística realizada en julio del 2017 por la agencia Reuters revela que el gobierno actual ha sido acusado de utilizar centros de trolls para manipular la opinión pública, difundir propaganda a favor de su gobierno, desprestigiar a la prensa, a sus opositores políticos y silenciar a sus críticos en las redes sociales. Y según la investigación publicada el 29 de noviembre de 2022 realizada por Zara Kinoshia para Reuters, se descubrió que estos trolls vigilaban y denunciaban a los críticos de Bukele en Twitter, buscando que sus cuentas fueran suspendidas por supuestas violaciones a los estándares de la plataforma. Esto muestra un uso abusivo de las redes sociales para silenciar la crítica y controlar la narrativa en línea. La investigación también reveló que se eliminaron cientos de cuentas de Facebook, páginas y perfiles falsos de Instagram registrados en El Salvador. Estas acciones fueron tomadas por Meta, la empresa matriz de Facebook y WhatsApp, como parte de sus esfuerzos para contribuir a combatir las cuentas falsas. En 2016 se emitió la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, pero el pasado miércoles 8 de diciembre del 2021, la Asamblea Legislativa de la República aprobó una reforma a la ley. La actualización de esta ley incluye aumentos en las penas de los delitos relativos a las estafas informáticas, accesos y amenazas. En la legislación actual, este tipo de conductas contemplan sanciones desde los 5 hasta los 8 años de prisión. Otra investigación realizada en abril de 2022 por el medio digital elsalvador.com reveló que el centro de trolls del gobierno de Bukele pagó más de $120,000 en anuncios en redes sociales relacionados con los candidatos presidenciales antes de las elecciones. Sin embargo, no se reveló abiertamente la identidad de quienes administraban esas cuentas. Actualmente se ha presentado una propuesta para sancionar con cárcel de 4 a 8 años a los trolls que difamen en redes sociales. Esta propuesta busca crear un nuevo artículo en la ley contra los delitos informáticos y conexos, impulsada por diputados de diferentes grupos parlamentarios. La implementación efectiva de las leyes existentes, investigaciones exhaustivas sobre los ataques a periodistas, la conciencia y educación cívica para discernir información en redes sociales son elementos necesarios para mejorar el estado actual de la libertad de conciencia, opinión y expresión en El Salvador. Exactamente, compañera, pues es fundamental fortalecer los mecanismos de protección para garantizar la transparencia y fomentar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de estos derechos fundamentales, informó Gabriela Ángel y Gerardo Guardado.